el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste a mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste a mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, 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 declarado justo soy en él. Hermanos, buenos días. Gracias a Dios por sus vidas, por su fidelidad, por su perseverancia. En este tiempo no se lucha, estamos en medio de una guerra que no se lucha con armas, sino con fe y con oración. Vamos hoy día, hermanos, siguiendo el penúltimo tema de la serie Hombres de Dios. Vamos a ver la vida de Aarón, dice el primer sacerdote. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 28. Vamos a leer los 4 primeros versículos. Y vamos, a ver, dice así la palabra de Dios: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón.
y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu y de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Permítame una palabra de oración, hermanos, antes de entrar al tema en sí. Bendito Dios, en esta mañana te damos las gracias por permitirnos reunirnos a través de este medio. Señor, su palabra va a ser expuesta. Y yo le ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que usted ministre a cada uno de los presentes, a cada uno de los que van a escuchar su palabra también a través del Facebook, del YouTube, que obre en el corazón de cada uno de ellos conforme a su voluntad y a sus propósitos. Señor, toda la gloria, la honra y el honor es para usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, revisando la Biblia, esta mañana quiero comenzar preguntándoles, ¿por qué Dios estableció un sacerdocio? ¿Por qué? Porque leyendo el capítulo 19 de Éxodo también, versículo 6, en el pacto que celebra el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí, el Señor le dice, ustedes van a ser una nación de sacerdotes, ¿no? O sea, originalmente Dios tenía la intención de que su pueblo escogido fuera una nación de sacerdotes para que tratara directamente con él, tanto como nación como en forma individual. Sin embargo, el pecado del pueblo evitó que eso sucediera, ya que una persona pecaminosa no era digna de acercarse a un Dios perfecto. Sí, el Señor cuando celebra el pacto en el monte Sinaí le dice a pesar, ¿no? Primero le dice, ustedes serán mi especial tesoro, una nación de sacerdotes. Pero la condición era que si ellos cumplían el pacto. Y la lectura de la Biblia nos dice que ellos no cumplieron el pacto. Entonces, hermanos, cuando ya el pueblo fracasó al cumplir con lo pactado, entonces Dios señaló sacerdotes de la tribu de Leví e dio un sistema de sacrificios para ayudar a la gente a acercarse a él. Les prometió perdonar los pecados del pueblo si ofrecían ciertos sacrificios administrados por los sacerdotes a favor de ellos. Los sacerdotes realizaban sacrificios diarios, daban mantenimiento al tabernáculo e instruían al pueblo en cuanto a cómo seguir a Dios. Eran los representantes del pueblo ante Dios y como tales se requería que vivieran una vida congruente a su cargo. Fíjese, tomemos nota de esto, hermanos. Ellos no se eligieron, no se autodesignaron, Dios los llamó. ¿Para qué? Para que ellos sean los mediadores, ¿no? Para que ellos presenten los sacrificios a favor del pueblo, para que Dios los perdone. Hermano, ¿por qué el Señor hizo eso? Si leemos Éxodo 29, versículos 45 y 46, vamos a darnos cuenta que la acción de Dios al sacar a los israelitas de Egipto mostró su gran deseo de estar con ellos y protegerlos. Era su pueblo, era el cumplimiento a la promesa que le hizo a Abraham. Ojo, era el cumplimiento que Dios le hizo a Abraham. Entonces Dios le había dicho a Abraham que el pueblo iba a estar 400 años cautivo como esclavos en Egipto y que después él los iba a liberar. Celebraron el pacto ya libres en el monte Sinaí, fracasaron porque no cumplieron. Entonces Dios levantó sacerdotes para que a través de los sacrificios que el mismo Dios había establecido,
ellos podían, ¿no?, reconciliarse con el Señor. Hermanos, pero ahora el Nuevo Testamento nos dice en Hebreos 8 que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ya no se necesitan sacrificios, ya que Él se sacrificó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. Los ministros de hoy ya no necesitan sacrificar animales. En vez de eso nos guían en oración y nos enseñan acerca de las bendiciones y de los sacrificios que llegan a nuestra vida como cristianos. Romanos 12:1 dice que nosotros debemos presentarnos cada día al Señor como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. También Pedro dice que nosotros debemos presentar sacrificios espirituales al Señor. Hermanos, sí, Pedro dice que somos sacerdocio santo, real sacerdocio, pero para tener una mejor comprensión vamos a comenzar con el sacerdote y sus responsabilidades en el Antiguo Testamento. Ojo al capítulo 28 de Éxodo. Una de las tareas era mediar entre Dios y el hombre. Dice, en el versículo 15 del capítulo 8, dice, harás el pectoral del juicio, obra de fina artesanía, lo harás como la hechura del efod, de oro, de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Versículo 29, y cuando Aarón entre en el santuario, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral de juicio sobre su corazón para memorial continuo delante de Jehová. O sea, el pectoral era una pieza cuadrada de 25 centímetros con bordado doble y llevaba 12 piedras preciosas en las cuales estaban grabados los nombres de las 12 tribus, ¿no? O sea, por eso es que él entraba a la presencia de Dios, ¿no?, para representando a las 12 tribus. El sacerdote lo llevaba puesto cuando entraba al santuario o cuando tenía que decidir algún asunto, ¿no? Ahora, hermanos, ¿en qué consistía la mediación del sacerdote? La mediación incluía el llevar las necesidades del pueblo delante del Señor y hacer expiación del pecado mediante el oficio de los sacrificios. Aarón llevará su nombre delante del Señor, ¿no? Las vestiduras del sumo sacerdote habla de un oficio como mediador de las tribus de Israel. Pero también, hermanos, la mediación exigiría que las demandas del Señor llegaran al pueblo. Sí, hermanos, porque Dios, ¿qué le decía al pueblo? Les hacía recordar el pacto que habían tenido en el monte Sinaí. Esa es la tarea no solamente de Aarón, del sacerdote, de presentar las necesidades, hacerlo cierto mediante sacrificios por los pecados del pueblo, sino también hacerles conocer la demanda de Dios a su pueblo. Es como una ilustración. Es como si ahora nosotros predicáramos solamente que Cristo salva, ¿no? Que Cristo salva, la salvación, presentamos el evangelio de salvación, pero no presentamos las exigencias que demanda, ¿no?, el Señor a todo aquel que Él ha salvado. O sea, si presentamos un evangelio sin cruz, entonces vamos a tener gente débil en el caminar cristiano. Porque, hermanos, la Biblia dice que el que es salvo tiene un nuevo estilo de vida y una vida que honre y glorifique el nombre del Señor. Hermanos, otra de las tareas era custodiar la ley. En Deuteronomio 31, versículos del 9 al 13, dice lo siguiente: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos.
harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, y los hijos de ellos que no supieron oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esa era la tarea del sacerdote, ¿no? Hacerles conocer, ¿no?, las exigencias de parte de Dios, la ley que el Señor, ¿no?, le había transmitido a Moisés y Moisés les entregó a los sacerdotes. ¿Y cuál era la intención? Dice, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hermanos, un ejemplo de ello es Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, 2 y 3, la forma como el pueblo debe escuchar y debe ser un ejemplo para nosotros también en este tiempo. Dice así: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estar atento cuando se escucha la palabra de Dios es señal de respeto, es señal de reverencia a Él. Hermanos, otra de las tareas del sacerdote era discernir la voluntad de Dios. En Éxodo 28:30 nos dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Hermanos, el Urim y el Tumim eran utilizados por el sacerdote en tiempos de crisis o en asuntos de suma importancia para conocer la voluntad de Dios. Se supone que al echar las suertes, si salía Urim, que significaba maldiciones, entonces la respuesta era no. Pero si salía Tumim, que significaba perfecciones, la respuesta era sí. Pero ¿en qué se basaban ellos al celebrar esto? Ellos entendían, ¿no?, que el veredicto proviene del Señor. Eso lo podemos ver en Proverbios 16, versículo 33. Dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, ellos entendían que tras el resultado, ¿no?, de esa forma del uso del Urim y Tumim, estaba la voluntad de Dios. Y cuando vemos acá que dice Aarón, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel, está diciendo la causa de los hijos de Israel. Claro, como hemos leído antes, él llevaba, dice, las piedras, ¿no es cierto?, sobre los hombros. Las piedras estaban sobre el corazón, lo cual indicaba su amor y cuidado al pueblo. O sea, el sacerdote tenía que tener amor para el pueblo y cuidarlos. Hermanos, dice, ¿qué es lo que queremos decir con esto? En Hebreos capítulo 5, versículos 1 y 2, nos detalla cuál era la labor en este aspecto de parte del sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hermanos, paciente, ¿no? Paciente. Y hermanos, una ilustración del uso del Urim y el Tumim nos da Números 27, 21, porque también cuando Josué va a reemplazar a Moisés, cuando Moisés le va a entregar la posta, el sacerdote también utilizó para confirmar, ¿no? Si era la voluntad de Dios. Ustedes pueden leerlos en el capítulo 27 de Números. Pero hermanos, si bien es cierto que ellos tenían que hacer esta tarea, ¿no? Ser mediadores entre el pueblo y el Señor, enseñarle la ley, eran los custodios de la ley, ¿no? Y también de discernir la voluntad de Dios, pero ¿cómo debían presentarse ante el Señor? Y la Biblia nos dice, en Éxodo 28, 36 al 38, nos dice lo siguiente: además, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás en un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón. Y llevará las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Ojo, el sacerdote tenía que tener una actitud correcta. Tenía que entrar, ubiquémonos en el tabernáculo. Al ingreso, ¿no? En el lugar santo estaba el lavacro, donde el sacerdote entraba y se lavaba las manos. Era señal de que él tenía que entrar limpio al lugar santísimo. Fíjese, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, ¿no? Fíjese, para que verdaderamente él pueda llevar a cabo esta tarea, tenía que tener cuidado con su vida, ¿no? Y muchos ahora, los sacerdotes de este tiempo, del nuevo pacto que somos nosotros, no tenemos en cuenta eso. Dice acá, fíjese, los sacerdotes, dice, debemos notar el énfasis abrumador que se da a la santidad de Dios. Los sacerdotes, el virtuario, el tabernáculo y el sacrificio debían ser limpios y consagrados, preparados para encontrarse con Dios. Pero hoy en día, lamentablemente, muchos que asistimos a las iglesias evangélicas, tendemos a restar importancia a Dios. Nos apresuramos a entrar a la adoración y lo tratamos de una manera que raye en la falta de respeto, ¿no? Hermanos, si oramos, clamamos, suplicamos, está muy bien, pero ¿cómo nos presentamos al Dios? Somos conscientes que nuestra adoración, nuestro ruego, nuestra súplica, nuestro clamor va dirigida al Creador y Sustentador del universo. Recordemos esta profunda verdad al orar o adorar y presentémonos delante de Él con reverencia y arrepentimiento. Porque, hermanos, nos estamos dirigiendo al Eterno, al único y sabio Dios, al que nada se le puede ocultar, al que todo lo sabe, al que todo lo conoce. Y hermanos, cada día, ¿no? Tenemos que presentarnos con reverencia y pedir perdón. Yo comentaba cuando nos reuníamos que cada vez que leo la Biblia, ¿no? Me hace ver cuán pecador soy. Es por eso que cada vez que me presento ante Dios, lo primero que hago es pedirle perdón, no solamente por lo que yo he hecho, sino por cualquier actitud. Fíjese, porque el Dios la conoce. La actitud, un pensamiento que haya manchado su santidad, su majestad. Porque Dios lo sabe. Hermanos, esas son las enseñanzas
que tenemos que tener en cuenta, la forma en cómo hacía la labor el sacerdote en el Antiguo Testamento. Pero también hay sacerdotes en el Nuevo Pacto, ¿no? El apóstol Pedro describió a los cristianos como sacerdotes, ¿no? En su primera carta, en el versículo 9 del capítulo 2, dijo que somos real sacerdocio, y en el versículo 5, sacerdocio santo. Y el mismo apóstol Juan decía que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios en Apocalipsis 1:6. Pero ¿qué quiere decir que somos sacerdotes entonces en este tiempo, hermano? Para entender esta pregunta es necesario mirar al sistema de sacrificios, a la estructura del tabernáculo y la naturaleza, los requisitos y el propósito del oficio sacerdotal. Sabemos que solamente el sumo sacerdote tenía que entrar al Santísimo. No lo hacía todos los sacerdotes, sino solamente Aarón. Y después el que lo reemplazó, ¿no? Entonces, hermanos, solamente el sacerdote podía cruzar el velo, porque el lugar santo y el lugar santísimo estaba ese cubierto por un velo, separado por un velo, ¿no es cierto? Entonces, el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año para hacer expiación por los pecados del pueblo, ¿no? Hermanos, qué cosa, qué bendición tenemos nosotros ahora como sacerdotes del Señor. Pedro dice que somos real sacerdocio y sacerdocio santo. En Hebreos capítulo 10, 19 y 20 dice lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, tenemos libertad para acercarnos al Señor, ¿no? Pero para entender bien estos versículos, hermanos, tenemos que leer primeramente Mateo 27:51, porque dice acá: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este de su carne. ¿A qué se está refiriendo con el velo? En Mateo 27:51, cuando el Señor estaba en la cruz, ¿no? Cuando exhaló, cuando murió, dice, Mateo registra lo siguiente: y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces, cuando Hebreos dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, quiere decir que el velo es que el cuerpo golpeado y lacerado de Jesús es ese velo que se rasgó para darnos acceso a Dios. Por eso es que ahora tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. A diferencia de los israelitas, ahora tenemos esa libertad de acercarnos a Dios. En cualquier lugar, porque el israelita, ojo, él solamente encontraba la presencia de Dios, por ejemplo, en los tiempos del Señor Jesús en el templo de Jerusalén. Usted lea el Salmo 42, ¿no? Él menciona de que añora volver a... ¿Cuándo estaré en tu presencia? Decía, ¿no? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios solamente ellos la encontraban en el templo. Nosotros no. Sabemos que Dios es omnisciente y está en todo lugar, ¿no? Pero algo más, hermanos, también. No solamente tenemos libertad para acercarnos a Él, sino también nos invita a acercarnos con confianza a Él. Capítulo 4, versículo 16 de Hebreo dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos acercamos a Dios, hermanos? Mediante la oración, ¿no? Esto implica que nuestras peticiones no debemos hacerlo con ligereza o con poca reflexión.
Acudamos a Él con reverencia porque Él es su Rey, pero también acuda con confianza absoluta porque Él es su amigo y consejero. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. Hermano, la misericordia es un atributo divino mediante el cual los creyentes piden a Dios para que tenga piedad por sus pecados, sus desobediencias y sean perdonados. En la Biblia católica, Dios habla hoy, dice, acerquémonos ¿no? al trono de gracia y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Gracia acá y hallar gracia para oportuno socorro, está diciendo, para hallar la ayuda en los momentos de necesidad, en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, en los momentos difíciles que nos toca pasar. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar la ayuda, ¿no? Para superar esos momentos difíciles. Hermanos, los creyentes ahora podemos acudir directamente a Dios a través del gran sumo sacerdote Jesucristo. Ahora ya no hay mediadores terrenales entre Dios y el hombre como existieron en el sacerdocio antiguo. Primera de Timoteo 2:5 dice, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún mortal puede ser mediador entre Dios y los hombres. Pero también, hermanos, el sacerdote en el nuevo pacto y sus responsabilidades, ¿no? Pedro cuando nos dice que somos sacerdocio santo y real sacerdocio, se está refiriendo a la nueva posición de los cristianos para la tarea de adoración. Y no solamente la adoración, no solamente consiste en cantar, ¿no? Pablo dijo claramente a los de Corintio, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 2, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, Él nos llama a vivir vidas santas para que podamos ser un sacerdocio santo, ¿no? O sea, queremos un sacerdocio santo, tenemos que vivir vida santa. Y eso implica leer la palabra de Dios, porque el Señor Jesús, ¿no? Antes de partir de la tierra, en la oración, el capítulo 17 de Juan, decía, Señor, límpialos con tu verdad, tu palabra es verdad. Todos los días tenemos que leer la Biblia para hacer los ajustes de acuerdo a la voluntad de Dios en nosotros. Hermanos, y no se preocupe porque usted, como yo digo, nunca vamos a empatar. Es la palabra de un Dios perfecto que tiene la función, ¿no? Según Timoteo, es de redarguirnos, ¿no? Enseñarnos, exhortarnos, para llevarnos a la madurez cristiana. Hermanos, tenemos que entender lo siguiente, lo que nos está diciendo Pedro aquí, sacerdocio santo. Todo lo que hacemos es adoración espiritual. Lo que hablamos, nuestros actos, todo, nuestro comportamiento, todo es la adoración espiritual. Hermanos, sea todo es sagrado, nuestra labor como trabajadores, nuestro desempeño como estudiantes, nuestra dedicación como esposos, como padres e hijos, son formas legítimas a través de las cuales ejercemos nuestro sacerdocio. Y esto nos puede hacer, Hebreos 13, versículos 15 y 16, nos da una luz de cómo, ¿no? Debe ser nuestra conducta. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios.
Hermanos, todo lo que hacemos, el amor al prójimo, la ayuda que podemos brindar, todo es para la gloria de Dios. Pero también, hermanos, la responsabilidad que tenemos como real sacerdocio es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Hermanos, en el Antiguo Testamento la gente no se acercaba a Dios directamente. Un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador, ¿no? Con la victoria de Cristo en la cruz, eso cambió. Ahora podemos ir directamente a la presencia de Dios sin temor y se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? No solamente testificar, sino, dice, se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia. Cuando estamos unidos con Cristo como miembro de su cuerpo, o sea, como iglesia, nos unimos en su tarea de reconciliar a Dios con el hombre. Romanos dice que el que está sin Cristo, el que no acepta a Cristo, es enemigo de Dios y está bajo la ira de Dios. Y nosotros tenemos que presentarle el Evangelio, ¿no? Como dice Pablo en segunda carta a los Corintios, la palabra de la reconciliación. Hermanos, nuestro testimonio de Dios no solo consiste en palabras, sino también que nuestro diario vivir debe reflejar la nueva vida en Cristo. Hermano, Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14, nos dan una luz de cómo debe ser nuestra vida, ¿no? Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 14, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, esa es la forma en que el cristiano, ¿no?, debe testificar con su vida. Sí, en este tiempo más, no, la gente no quiere escuchar nomás, sino quiere ver cómo vivimos. Hermanos, entonces también tenemos, ¿no? Dios dice que nos ha hecho renacer de nuevo para buenas obras, las cuales Él las preparó de antemano. Hermanos, y para concluir, como dije antes, se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21, Pablo le dice a la iglesia cuál es el encargo que le ha dado para que pueda reconciliar, ¿no?, a Dios con el hombre. Dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, versículo 18 dice que nos ha dado el ministerio de la reconciliación o el servicio de la reconciliación. 19
nos ha dado la palabra de la reconciliación, que es el evangelio de salvación. Y el versículo 20 nos dice que somos embajadores de Cristo, o sea, sus representantes de él aquí en la tierra. Y hermanos, tenemos que orar mucho. Estamos en un tiempo donde esta guerra no se pelea con armas, con cañones, con tanques, sino con fe y oración. Dios está probando a su iglesia, Dios está purificando a su iglesia, Dios está afirmando a su iglesia. Y pronto viene, como dice Tito, debemos estar pendientes de que Él viene pronto.